Ya estamos nuevamente, por eso los saludo con la paz del Señor. Les deseo que esta nueva lección también les resulte de interés. Hemos tenido dos lecciones muy interesantes en las últimas 2 semanas referidas a la toma de decisiones. Dos lecciones que ya de muchas iglesias nos están pidiendo de que hagamos algún tipo de charla, de jornada, de conferencia para darla. Yo pensé que la querían para los jóvenes, pero me han aclarado en algunas iglesias que no solamente para jóvenes, sino que la quieren también para adultos, para toda la congregación. Así que creo que ha sido impactante ese tema, el tema de la toma de decisiones que hemos desarrollado en las dos últimas clases. Hoy vamos a continuar. Interrumpimos por un momento los espíritus, ¿vieron? Habíamos empezado por el espíritu de Jezabel, de Débora, de Amalek, de Acab, de Elías, etc. Inclusive consideramos el espíritu de Débora. Hoy vamos a continuar con esos espíritus. Vamos a ver el espíritu de Caín. Hoy nos toca ver el espíritu de Caín y cómo hasta el día de hoy sigue subsistiendo y revelándose y manifestándose en los creyentes, en las iglesias. Siempre estudiamos espíritus que se manifiestan en la iglesia, siempre en la iglesia. Así que le doy la bienvenida a esta nueva clase. Es la clase número 6 de esta materia que es Discipulado 4, así que les doy la bienvenida. Sean todos bienvenidos, pónganse cómodos y vamos a comenzar juntos el desarrollo de este tema que dijimos es el espíritu de Caín. Hoy nos toca hablar sobre el espíritu de Caín. ¿Qué más les tengo que decir como introducción? Bueno, les tengo que decir que la próxima materia, será administración de la iglesia. Administración de la iglesia. La próxima materia, administración de la iglesia, preparémonos y hoy ya sin más introducción vamos a comenzar a desarrollar el tema que corresponde a la clase de hoy, el espíritu de Caín. La lectura que vamos a usar como marco de referencia bibliográfico para esta lección es Génesis capítulo 4 del versículo 1 hasta el 12. Génesis capítulo 4 del 1 al 12 es el marco de referencia bibliográfico que vamos a utilizar para desarrollar los pensamientos, los conceptos, las enseñanzas que podemos extraer a partir de esta lectura bíblica. Dice la escritura que conoció Adán a Eva, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El primogénito entonces fue Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Presta atención a eso, porque muchas veces hay confusión en relación con lo que Dios miró con agrado o con desagrado. Siempre se menciona que fue a la ofrenda, no fue a la ofrenda. Miren, presta atención. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta aquí la lectura. Miren qué interesante la historia, ¿no? Qué interesante ver que la segunda generación de habitantes sobre la tierra, de hombres que habitaron la tierra, la primera generación, la generación de Adán, la segunda generación, la generación de Caín y Abel, ya encontramos las consecuencias del pecado. Muchas de esas consecuencias las podemos analizar en este relato, pero vamos a enfocarnos en una en particular. ¿Cuál es la que me interesa focalizar? Porque ya que estamos hablando de los espíritus que se manifiestan dentro de la iglesia, vamos a hablar de uno de los pecados que hoy todavía se siguen manifestando dentro de la iglesia. Caín fue el primer hombre religioso de toda la historia de la humanidad. Caín fue el primer hombre religioso de toda la historia de la humanidad, ya que fue el primero que realizó un rito religioso. En definitiva, ese rito religioso fue una ofrenda. La Biblia no menciona que alguien trajera antes una ofrenda a Jehová. Ni siquiera menciona que Adán, el padre de Caín y Abel, trajo algún tipo de ofrenda a Dios. No lo menciona, no lo hay. El primero de la historia de la humanidad que trae una ofrenda para Dios fue Caín. Esto de traer una ofrenda para Dios fue una iniciativa que tuvo Caín, por lo que Caín se puede considerar como el iniciador de las ofrendas, el iniciador de las ofrendas, y con las ofrendas, Caín fue el iniciador de la religión diseñada para agradar a Dios y así obtener su favor. Lo voy a repetir porque esto es clave, porque sobre este eje vamos a desarrollar todo el resto de la lección. Caín fue el iniciador de la religión diseñada por el ser humano para agradar a Dios y así obtener el favor de Dios. La religión sigue siendo igual desde Caín hasta la actualidad. O sea, no ha cambiado. Sigue siendo un diseño humano para agradar a Dios y así obtener el favor de Dios. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Trajo del fruto de la tierra. De todo lo que la tierra le daba, apartó algo y lo trajo para ofrendarlo, para darlo a Yahweh. Lo notorio de esto es que Yahweh no le había pedido nada. Dios no le pidió nada. Él lo trajo de motu propio, por iniciativa propia. Ahora, ¿qué notamos de la ofrenda de Caín? Que no había ni fe, ni amor, sino un rito sin demasiado sacrificio y con mucho interés especulativo. Lo voy a repetir a esto. En la ofrenda de Caín notamos que no había ni fe, ni amor, en cambio sí había un rito sin demasiado sacrificio y con mucho interés especulativo. Vamos a explicar esto.
Porque si no nos vamos a confundir en cuanto a por qué desagradó a Dios Caín y su ofrenda. Vamos a pensar que la ofrenda le desagradó porque era producto de la tierra, porque no era el sacrificio de un animal. Es probable que haya una connotación teológica en ese sentido, prefigurando el sacrificio del animal, o sea, del cordero, prefigurando el sacrificio de Cristo. No voy a entrar en esa línea teológica, pero sí voy a decir que estuvo perfecto, estuvo bien que ambos hermanos se acordaran de Dios. Estuvo bien. Estuvo bien que ambos hermanos quisieran rendirle culto mediante una ofrenda proveniente de su trabajo, ya que Dios había prosperado su trabajo. O sea, no hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso en ninguna de las dos ofrendas. Ni en la ofrenda de Caín ni en la ofrenda de Abel. Es como que te diga a vos o nos digan a nosotros que no podemos traer del producto de nuestro trabajo para ofrendar a Dios. Es una contradicción bíblica, ¿ves? Para la Biblia siempre la tenemos que analizar en contexto. Y el Nuevo Testamento dice que uno tiene que traer una ofrenda a Dios según haya prosperado. Entonces, es exactamente lo que hizo Caín. Trajo una ofrenda a Dios de lo que él había prosperado, del producto de su trabajo. Entonces, no vemos que en eso esté el problema. Entonces, ¿por qué razón entonces miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? Inclusive luego, cuando la Biblia lo menciona en el libro de Hebreos, lo menciona a Abel, lo llama justo. Lo llama justo por causa de su fe. Abel pasa a integrar los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 y lo llama justo por su fe, la que le hizo traer más excelente sacrificio que su hermano. Lo llama justo por su fe, la cual le hizo traer más excelente sacrificio que su hermano Caín. Lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este texto dice tres cosas. A ver, tres cosas dice. Primero, que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que lo hizo por la fe, lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y la tercera cosa que dice es que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. Tres cosas. Vamos a analizar cada una de las tres. La primera fue que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Segundo, que lo hizo por la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y lo tercero, que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. Vamos a analizar una por una estas tres cosas. Estas tres cosas que dice el texto del libro de Hebreos, capítulo 11, en relación con Abel. Lo primero que hemos mencionado es que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín? Bueno, porque Abel no trajo cualquier cosa. Abel no trajo cualquier cosa. Lo que trajo Abel fue de los primogénitos de sus ovejas. De los primogénitos de sus ovejas. O sea, lo primero que producían las ovejas, sin saber si habría más o no. Cuando uno trae lo primero, en realidad no sabe si va a recibir más. Si uno trae lo primero que ha producido, no sabe si va a producir más. ¿Se dan cuenta cómo actúa la fe de Abel?
¿Qué indica este traer lo primero, sin saber si va a haber más o no va a haber más? Si las ovejas van a seguir pariendo cabritos, corderos, ¿así? Pariendo corderos o no, o no van a procrear más. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia de eso es que indica en el corazón de Abel un orden de prioridades. ¿Qué es lo que está primero y qué es lo que está después? Y en el corazón de Abel primero estaba Dios. Lo primero en su corazón era honrar a Dios sin saber si después habría para él. Eso significa, en el orden de prioridades, poner a Dios en primer lugar. Eso es lo primero por lo cual Abel dio más excelente sacrificio que Caín. Y lo segundo es porque dio de lo más gordo de ellas, dice el texto, de lo más gordo de ellas, no de lo más enclenque, no de lo más enfermizo, no de lo descartable, no de lo que sobraba, no de lo que no servía para otra cosa, lo mejor, dio lo especial, dio lo más valioso que tenía, el tiempo más valioso, los mejores talentos, la dedicación más exclusiva. Estoy hablando de nosotros, el tiempo más valioso. ¿A quién le das tu tiempo más valioso? ¿A quién le das tus mejores talentos? ¿A quién le das la dedicación más exclusiva? Porque eso es exactamente lo que había en el corazón de Abel, por lo cual ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La segunda cosa que dijimos es que lo hizo por la fe. Lo hizo por la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dijimos también hace un minuto de que en Abel había amor y fe. Amor y fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se manifestó y cómo sabemos que había amor y fe? Porque puso a Dios en primer lugar y le dio lo mejor que tenía. No amor y fe. Puso a Dios en primer lugar y le dio lo mejor que tenía. Se lo dio en señal de amor y en señal de devoción a Dios. Se lo dio reconociendo como reconocimiento de que toda bendición viene de Dios. Se lo dio creyendo en la fidelidad de Dios, que así como dio las primeras crías, también continuaría derramando su abundancia sobre Abel. ¿Me entienden? Ahí está la fe. Él creyó que así como Dios le había dado esas primeras crías para que ofrende, Dios le seguiría dando más crías. Más abundancia, más prosperidad. Por eso pudo dar lo primero, sin tener más. Como un ejercicio de fe, de que el mismo que le dio lo primero, le daría la abundancia de la prosperidad que solamente Dios sabe dar cuando mira nuestro corazón y ve un corazón alineado con su propio corazón. Y decíamos en tercer lugar que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. Primero, su corazón y después lo material. Se agradó del corazón de Abel y de su ofrenda. Primero el corazón, después lo material. No podemos invertir ese orden de dar por obligación o dar por especulación. Estoy hablando en la congregación. Doy para recibir, doy porque me han dicho que lo que siempre voy a recoger y que va a venir multiplicado y que, etc. Realmente Dios mira primero el corazón y después lo material. Por supuesto que debemos evaluar dos cosas de la ofrenda. Dos cosas. Primero debemos evaluar el resultado. Y segundo,
la diferencia entre ambos corazones y ambas ofrendas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero, evaluar el resultado. Y segundo, evaluar la diferencia entre ambos corazones y ambas ofrendas. Vamos a ver el resultado. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es el resultado de ambas ofrendas. El agrado o el desagrado de Dios. Ese fue el resultado. Pero el agrado o desagrado de Dios no fue solamente por la ofrenda. Fue principalmente con las personas. Fue principalmente con una y la otra persona, con Caín y con Abel. A Dios le agradó el corazón y la actitud de Abel, pero no le agradó el corazón y la actitud de Caín. No nos olvidemos que las cosas que hacemos, todas las cosas que hacemos, tienen su origen en nuestro corazón. Dice Jesucristo mismo en Lucas: el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el resultado fue que Dios miró con agrado el corazón y la ofrenda de uno y miró con desagrado el corazón y la ofrenda del otro. Ese es el resultado. Ahora vamos a ver lo que decíamos recién. ¿Cuál es la diferencia entre un corazón y el otro y la diferencia entre una ofrenda y la otra? La diferencia entre el corazón de Abel y el corazón de Caín era que en el corazón de Caín había fe en Dios. Al revés lo dije. La diferencia es que en el corazón de Abel había fe en Dios, mientras que en el corazón de Caín había especulación. En el corazón de Abel había fe en Dios, mientras que en el corazón de Abel había fe en Dios, en el corazón de Caín había especulación religiosa, como cuando la gente da dinero en la iglesia para que Dios lo bendiga. Ese tipo de especulación religiosa. Tiene mucho que ver esta especulación religiosa que se ve en las iglesias con la falsa enseñanza de que el diezmo es de Dios. Esto es una falsa enseñanza, miren. La falsa enseñanza de que el diezmo es de Dios y el 90% restante es tuyo. Entonces, debes darle a Dios lo que es de Dios y hacer con lo tuyo lo que quieras. Es una falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza. Dice, a ver, dele a Dios lo que es de Dios, quédese con lo suyo. Dele a Dios el diezmo, quédese usted con el 90% y haga lo que quiera. Es una falsa enseñanza. ¿Saben por qué es una falsa enseñanza? Porque es ponerle un límite a Dios. Le estás poniendo un límite a Dios sobre lo que Él te ha dado, le estás poniendo un límite a Dios del 10%. Y decirle, y le estás indicando a Dios dentro de qué espacio Él se puede mover. Él se puede mover en este 10% que le doy. El 90% Dios no se puede mover porque es mío. Le está poniendo un límite a Dios. Y lo que hace la religión es limitar a Dios a la religión. Sacarlo de mi vida completa y lo limita a la religión. Muchas personas que tocan la música en las reuniones congregacionales creen que ellos están solamente para cumplir ese servicio. ¿No lo notó usted en las congregaciones? Los que tocan la música, los músicos se suben al escenario y tocan para que la congregación cante. Y dicen que ellos son adoradores, no sé qué cosa dicen. Y ellos piensan que están solamente para cumplir ese servicio. Ahí está limitado eso. Y luego, el resto del tiempo les pertenece a ellos. Inclusive el resto de la reunión. Y pueden hacer lo que quieran. Por eso están en los bancos con los celulares, o se van afuera, o andan caminando por ahí. El resto de la reunión ni siquiera escuchan la predicación, la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque eso viene de un espíritu religioso desde la época de Caín, que es, le pongo un límite a Dios. Yo te doy esto. Te doy mi servicio como músico acá arriba del escenario. Después es mío. Te doy el diezmo, el 90% es mío. Te doy tal cosa, el resto es mío.
Estamos poniéndole límites a Dios. Te doy el domingo 2 horas o 3 horas. El resto de la semana es mío. No te metas con lo mío. Eso es lo que hizo Caín. Caín le puso límite a Dios. Le dijo, esto es tuyo. Con el resto no te metas porque el resto es mío. El espíritu de Caín. Le voy a decir algo más fuerte todavía. Algo mucho más fuerte. Y ya está escrito en el libro, o sea que no estoy diciéndolo por nada especial que tenga relación con alguna realidad que tal vez ustedes conozcan. No lo estoy diciendo, está escrito en el libro hace varios años atrás, así que se lo voy a decir. Muchos pastores creen que es suficiente con cumplir el rito religioso de su función pastoral. Creen que es suficiente con cumplir el rito religioso de su función pastoral del domingo 3 horas y del miércoles 1 hora y media y el sábado tal vez algo, el rito religioso de 5 o 6 horas por semana y luego pueden vivir el resto del tiempo como les venga en ganas. Total, ya cumplieron con Dios y el Señor para ellos está en deuda con ellos porque ellos le han dado a Dios esos 5 o 6 horas por semana, 7 horas por semana, y ahora Dios está en deuda, y entonces Dios tiene la obligación de bendecirlos, porque está en deuda, y como está en deuda tampoco los puede molestar en su desordenada vida. Pueden tener la vida que quieran, el desorden que quieran, total, son siervos de Dios que le han dado a Dios, y Dios está en deuda con ellos. Le han puesto un límite a Dios, le han dado a Dios 5, 6, 7 horas de la semana y lo han puesto en deudor a Dios de ellos. Entonces ahora pueden hacer lo que quieren con su vida, vivir desordenadamente, inclusive vivir en pecado, y Dios los va a tener que seguir bendiciendo porque Dios es deudor de ellos. Inclusive bendecirlos en su vida desordenada. Caín quiso limitar a Dios al espacio del rito religioso. Eso es lo que hizo Caín. Quiso limitar a Dios al espacio del rito religioso, dándole algo y haciendo una ceremonia como diciéndole, esta es tu parte, Dios, esta es tu parte. Y el resto de la vida me pertenece a mí. Y el Señor no tiene derecho a meterse en la vida que le pertenece a Caín. Actualmente, muchos cristianos proceden de la misma manera, pensando, el diezmo es de Dios y el 90% es mío y hago lo que quiero con él. Las horas semanales de reunión congregacional son de Dios, el resto del tiempo es mío y hago lo que quiero con él. Dios, este es tu límite, esto es lo que te doy, hasta acá llega vos, hasta acá llega tu soberanía, tu intervención, tu autoridad. Esto es lo que te corresponde a ti y te lo doy. No te metas con lo mío. Déjame vivir a mi manera. Este era el espíritu de Caín, que todavía está presente hoy día en la iglesia. La gran lucha en el corazón del ser humano siempre ha sido la misma. La gran lucha en el corazón del ser humano siempre ha sido la lucha entre la religión institucionalizada y la fe. Por un lado la religión institucionalizada y por el otro lado la fe. Es interesante esto, queridos alumnos. Siempre la lucha fue desde Caín y sigue siendo la misma. La religión institucionalizada versus la fe. Por eso la gente quiere las 4 paredes, quiere el techo, quiere el escenario, quiere el púlpito, quiere los instrumentos, quiere las sillas mirando todas para adelante, mirándole la nuca al que está adelante. Nunca ni se ponen a pensar siquiera que es lo más anti-Dios, lo más antibíblico, estar sentado en una reunión de miembros del cuerpo de Cristo mirándole la nuca al hermano. Y ese le mira la nuca al hermano y le miramos la nuca y todos miran para adelante a un show, a un espectáculo que se da en un escenario griego. Un escenario griego, ese es el origen de lo que acá le llaman la plataforma, el escenario griego. Entonces se ha traído del paganismo adentro de la iglesia y los que están acostumbrados a eso no pueden sobrevivir sin eso. Se acostumbraron a la religión,
acostumbraron a la religión institucionalizada. No son gente de fe, son gente que tiene el espíritu de Caín. Literalmente, son personas que tienen el espíritu de Caín, la religión. Con ir los domingos y estar 3 horas ahí, con toda la escenografía montada y con todo, eso me hace sentir seguro. ¿Sabes por qué te hace sentir seguro? Esa tontería, esa pavada, eso artificial y vacío. Porque no tenés nada profundo en tu corazón, no tenés fe. Porque siempre la lucha es la religión institucionalizada contra la fe. Y entonces lo sacás de ese ámbito artificial y no son nada. Le decís, la iglesia primitiva no se reunía en templos hasta después del siglo IV, año 300, después del año 317 más o menos, siglo IV, cuando Constantino incorporó los primeros templos paganos al cristianismo, a la religión cristiana que había incorporado para el Imperio Romano. Recién en esos años. Mientras tanto, más de 300 años, la iglesia creció de 120 del aposento alto a 10 millones para el año 300 y pico en casas de familia. Pero hoy en día sacás a alguien de una iglesia con todo ese esquema vacío de religiosidad y lo llevas a una casa de familia y siente como que está desprotegido, está fuera de la cobertura de Dios. No está fuera de la cobertura de Dios, nunca estuvo bajo la cobertura de Dios, nunca, jamás estuvo bajo la cobertura de Dios. Siempre estuvo bajo la cobertura de una religión, de un edificio, de un ritual religioso, de un pastor, de quien sea, de una denominación. Siempre estuvo bajo la cobertura de instituciones humanas, pero nunca bajo la cobertura de Dios. Porque si estaba bajo la cobertura de Dios, cuando se va a su casa sigue bajo la cobertura de Dios. Cuando se va a congregar en una casa de familia, sigue bajo la cobertura de Dios. Donde quiera que esté, está bajo la cobertura de Dios, pero hay gente que jamás estuvieron bajo la cobertura de Dios. Le han puesto un límite a Dios. El límite de Dios son las 4 paredes del techo, esas 3 horas y todo el ritual vacío que implica estar allí con un escenario y con músicos profesionales que están ahí tratando de lucirse y de un mensaje manipulador y psicológico y de autoayuda, más que de la palabra de Dios, y todo eso que ya sabemos que es la religión institucionalizada. ¿Eso saben cuándo empezó? Eso empezó con Caín. No empezó el año pasado, empezó con Caín. Empezó con Caín cuando comenzó la humanidad. Ya en la segunda generación apareció este flagelo que nos acompaña hasta hoy. Debemos de tener muy claro las diferencias entre la religión institucionalizada versus la fe. La religión institucionalizada versus la fe. ¿Cuáles son las diferencias? Para que usted pueda identificar, alumnos, para que ya que estamos por graduarnos, que nos faltan 2 materias nomás para graduarnos, debemos identificar estas cosas porque o estamos dentro de el espíritu de Caín, el espíritu religioso de Caín, o estamos en la fe. La primera característica, la primera diferencia entre la religión institucionalizada y la fe es la falsificación. La falsificación, ¿qué es? La religión institucionalizada es una falsificación de la verdadera fe. Acuérdense de eso. Es una falsificación de la verdadera fe. Se parece por afuera. Se parece, la religión institucional se parece por afuera a la fe, pero es en realidad, miren, en realidad es su gran envidiosa y su gran enemigo. Es su gran envidiosa. Te dice, no, pero ellos tienen todo organizadito y todo funciona bien y tienen buena música. ¿Saben qué? La religión institucionalizada es la gran envidiosa y la gran enemiga de la fe. Así como Caín lo fue de Abel, el envidioso y el enemigo.
Porque sin fe, te voy a decir una cosa, sin fe se puede ser un gran religioso. Sin fe se puede ser un gran religioso, como Caín, y aparentar ser una persona de fe. Sin fe se puede ser un gran religioso, como Caín, y aparentar ser una persona de fe. Falsificando. Falsificando. Falsificando viene de falsedad, ¿no? Falsificando. La segunda diferencia la vamos a llamar religiosidad rechazada. Religiosidad rechazada. ¿Por qué? Porque fue la religiosidad rechazada de Caín lo que lo llevó al fratricidio, o sea, a matar a su hermano. La religiosidad rechazada de Caín lo llevó a asesinar a su hermano, lo llevó a la mentira y lo llevó a todo el resto de los pecados. Su religiosidad rechazada. Esta actitud de querer acercarse a Dios con un corazón especulador para comprarlo con nuestra ofrenda. Y de esta manera ganarnos su favor, apaciguarlo y lograr que no interfiera en nuestra vida, se halla en la raíz de la maldad humana y es fuente de los demás pecados, porque nos coloca exactamente afuera del reino de Dios. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor? Ninguno que no haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos va a entrar en el reino de los cielos. Ninguno. Y en aquel día me van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, la religión institucionalizada está llena de tipos que echan demonios afuera. Está llena de tipos que dicen que profetizan y gente que hace milagros. También la bruja de la otra cuadra hace milagros. Sana de palabra. Así que, ¿entienden lo que estoy diciendo? Limitar es el otro tema. Limitar. Limitar. La religión intenta limitar a Dios solamente al ámbito religioso. La religión intenta limitar a Dios, ponerle un límite a Dios solamente al ámbito religioso. Vení el domingo, acá está. Y vení, recarga tus pilas, recarga tus baterías, infla el globo de tu fe, que te dure toda la semana y volver el domingo que viene y otra vez a lo mismo, porque estamos limitando a Dios solamente al ámbito religioso. La palabra religión viene del religare. Religare. El religare, que es la palabra latina que constituye la raíz etimológica de religión, liga a Dios con el hombre solamente en el ámbito ritual y durante el tiempo del ritual. Ahí en el templo, en las cuatro paredes y durante esas horas, en el ámbito y en el tiempo del ritual. Y lo desliga del resto de su vida. Ahí tienen el corazón de Caín. En el lugar de la ofrenda, en el tiempo de la ofrenda, y lo desligo del resto de mi vida. ¿Cómo sabemos que lo desliga del resto de la vida? Porque su corazón era un corazón pecador, pecaminoso, que odiaba y que mató a su hermano. O sea, del resto de su vida, Dios estaba desligado, mató a su hermano. Esto es totalmente opuesto al reinado de Dios, que constituye el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que predicó Jesús. Pero notoriamente, Jesús fue rechazado por los religiosos de su época. ¿Se dieron cuenta de eso? Jesús fue rechazado por los religiosos de su época porque predicaba el gobierno de Dios sobre la totalidad de la vida del ser humano. La totalidad, no 3 horas, en la sinagoga. Jesús iba a la sinagoga todos los Shabbats, todos. Lo dice la Escritura, dice que fue a Nazaret donde se había criado y al día de reposo, conforme era su costumbre, entró en la sinagoga y se le dio a leer el rollo del profeta Isaías. O sea que
Él iba todos los días de reposo, todos los Shabbat, a la sinagoga. Sin embargo, ese no es el ámbito del reino de Dios, ni lo es el domingo en la iglesia a la que la gente asiste. Por más pentecostal que sea, no lo es. No lo es. Porque Jesús fue rechazado por los religiosos de su época, porque predicaba el gobierno de Dios, el reino de Dios sobre la totalidad de la vida del ser humano. Dios busca adoradores que le adoren todo el tiempo, que le adoren en espíritu y en verdad. Lo cual implica un cambio de manera de sentir, de pensar y de obrar. Ese es el gobierno de Dios en la vida. Un cambio de la manera de sentir, de pensar y de obrar. Sometiendo todas las áreas de la vida a la autoridad y al gobierno de Dios. Y esto, la verdad, a los fariseos, a los religiosos, a los fariseos no les caía bien. Y hasta el día de hoy, a los religiosos no les cae bien. Es fácil de demostrar. Que alguien le diga a un pastor de una iglesia evangélica, o cristiana, vamos a llamarle para no decir evangélica, que alguien le diga a un pastor de una iglesia cristiana que Jesús tenía la costumbre de guardar el día de reposo y que Dios en Génesis tenía la costumbre de que guardar el día de reposo, pues guardó el día de reposo, y que antes que tuviera ley, que hubiera ley, que no proviene de la ley, porque antes que hubiera ley, la ley de Sinaí, la ley de Moisés, antes de eso, apenas salieron de Egipto, Dios les dice que junten maná todos los días un gomer, pero los viernes, el sexto día que junte 2 medidas para que el séptimo día no junten nada, porque era día de reposo. Y resulta que todavía no estaba la ley de Moisés. Entonces alguien se da cuenta de este tipo de revelaciones y le va a decir al pastor de la iglesia que quiere obedecer a Dios, quiere hacer lo que Dios hizo, quiere hacer lo que el pueblo hizo, quiere cumplir la señal, quiere cumplir el 4.º mandamiento de los 10 mandamientos que Dios escribió en tabla de piedra con su propio dedo en Sinaí, quiere cumplir el 4.º mandamiento, que Jesucristo lo cumplió, que los apóstoles lo cumplió y que en el reino milenial, en el reinado milenial de Jesucristo se va a cumplir, y le dicen, no, que Dios gobierne tu vida no les cae bien, como no le caía bien a los fariseos que Dios gobernara la vida de la gente todos los días, tampoco hoy le cae bien a los pastores que Dios gobierne la vida de las personas todos los días. Principalmente porque si la gente se santifica, queda en evidencia que ellos son pecadores, que todavía están en pecado. Si la gente se santifica, si la gente se empieza a alinear con la palabra de Dios, si la gente se empieza a alinear con la instrucción de Dios contenida en su palabra, entonces ellos quedan en evidencia que todavía están en pecado, que están metidos, muertos en sus delitos y pecados, que se dejan manejar por su concupiscencia, por sus deseos de la carne. Por eso de vez en cuando vemos a algunos que se cae de cabeza, porque todavía está en la carne, todavía están los deseos de la carne. No podemos limitar a Dios al ámbito de 3 horas por semana o de 5 horas por semana. Dios tiene que ser el que gobierna nuestra vida todos los días y tenemos que dejar de ser gobernados por los deseos de la carne y traer a Dios a que gobierne a través del Espíritu Santo toda nuestra vida. La otra diferencia es el legalismo religioso, entre religión y fe. Legalismo religioso. Porque la religión siempre te lleva al legalismo religioso. La religión siempre te lleva al legalismo religioso. Este legalismo te lleva a enojarte con tus hermanos si no practican el mismo ritual que vos. Eso es el legalismo. Lo hemos visto, yo lo veo desde que nací. Mi papá ya era pastor, así que imagínense, tengo toda la vida en la iglesia. Y yo he visto el legalismo religioso que lleva a las personas a enojarse con el hermano si no practica el mismo ritual que él. Y no hagas la prueba en la iglesia donde te congregás de no practicar el mismo ritual, de ajustar tu vida a lo que te marca la Biblia, porque vas a tener las consecuencias. ¿Por qué? Por el legalismo religioso. No era el legalismo bíblico, no es por la ley de Moisés, no es por la Torá de Dios,
es por el legalismo religioso, que se enoja con el hermano, que no practica el mismo ritual que él. Por eso dice la Escritura que y se ensañó Caín en gran manera. Se ensañó Caín en gran manera. Entonces, ese legalismo religioso te lleva a decir, yo soy evangélico y a mí me enseñaron de tal o cual manera, a mí me enseñaron así, en la denominación, mi padre espiritual, mi apóstol, mi profeta, mi qué sé yo qué cosa, me enseñaron así, de esta manera, porque yo soy evangélico y estoy enseñado de esta manera y siempre funcionó de esta manera y no me interesa otra cosa. Y esa cosa no me interesa aunque esté escrita en la Biblia. Si está escrita en la Biblia, tampoco me interesa porque a mí me enseñaron de otra manera. ¿Saben cómo se llama eso? El legalismo religioso. Eso es Caín. Ese es el espíritu de Caín. Quinto, nueva oportunidad. A pesar de todo, Dios siempre te da una nueva oportunidad de corregir lo que está equivocado y hacer las cosas bien. Siempre Dios da una nueva oportunidad de corregir lo que está equivocado y hacerlo bien, aún a Caín, aún a quien tiene el espíritu de Caín. Por eso en el versículo 7 Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Siempre Dios dando una oportunidad, aún a Caín, aún hoy día el que tiene el espíritu de Caín, una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, infinidad de oportunidades. Dios siempre da una nueva oportunidad. Ahora, engendra odio. El legalismo religioso engendra odio. Acuérdense de esto. El legalismo religioso engendra odio y hasta llega a matar al hermano que no practica el mismo rito religioso, ante la posibilidad de que pudiera gozar del favor de Dios y contradecir de esa manera nuestra doctrina. A ver si todavía tiene razón, de a ver si obedecer la Biblia trae bendición. Pero acuérdense, lean toda la Biblia y van a ver todas las promesas de Dios que vienen de la obediencia. Entonces, ¿sabes si este grupo o esta persona o este grupo que obedece la Biblia, que volvió a la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, a ver si le empieza a ir bien, empieza a ser bendecido por Dios? A ver si todavía le va bien y empieza la contradicción, que a mí me va mal y a él le va bien. Yo, religioso, me va mal, a este que obedece a Dios le va bien. Entonces mejor matémoslo. Matémoslo. A ver si contradice nuestra doctrina. Vamos a defender nuestra doctrina. No la palabra de Dios. Vamos a defender nuestra doctrina. Vamos a matarlo. A ver si se contradice nuestra doctrina. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A ver si Dios lo bendice por su corazón, alineado con su palabra, con su voluntad y por su ofrenda. Y entonces quedo en evidencia de que mi corazón no está alineado con Dios y mi ofrenda tampoco. Séptimo, cuidar a tu hermano. Cuidar a tu hermano. La religión te lleva al individualismo de cumplir tus ritos religiosos y sacarte de encima la responsabilidad de cuidar a tu hermano. Eso es lo que tendrían que estar practicando aquellos legalistas, aquellos que tienen el espíritu de Caín. En lugar del individualismo, de cuidar mis ritos religiosos, que ahora vamos a cantar así, ahora vamos a levantar la mano, ahora los músicos, y que no falle la guitarra aquella, que no falle el bajo, que no falle el teclado, que no falle la batería, que no nos fallen los micrófonos, los parlantes. Y qué escándalo, qué tristeza, qué alboroto se produce cuando un cablecito se cortó de algún parlante o un micrófono, se le acabó la pila y una desesperación, todos salen corriendo a comprar pila y a buscar. El ritual religioso. En lugar de cuidar al hermano, siendo que el cuidar al hermano es un principio básico establecido por Dios. ¿Quieren verlo? Versículo 9.
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Claro que sí, claro que sí. La verdad es que cada uno de nosotros es guarda de nuestro hermano, claro que sí. Bíblicamente, cada uno de nosotros es guarda de su hermano, principalmente los pastores. Principalmente los pastores. Si cada miembro es guarda de su hermano, imagínense los pastores cuya función es cuidar y alimentar, cuidar y alimentar, cuidar y alimentar. Claro que es guarda del hermano, claro que es guarda del hermano. Sin embargo, cuando un hermano piensa diferente porque vuelve a las escrituras, no es que piensa diferente equivocado, quiere volver a la palabra de Dios, preferible matarlo, preferible echarlo de la iglesia. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Saben cómo se llama eso? Soy guarda de mi hermano. Soy guarda de mi hermano. Dice 1 Corintios capítulo 12. Antes bien, dice, antes bien, a los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Eso no es cuidar al hermano? ¿Eso no es cuidar al hermano? Sigue diciendo, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Qué interesante. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Soy guarda de mi hermano según la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada miembro de un cuerpo, de una congregación, es guarda de su hermano. Principalmente por funcionalidad los pastores. Tu espiritualidad o tu inactividad espiritual clama. Tu inactividad espiritual clama. La tierra necesitaba a Abel. La tierra, el mundo necesitaba a Abel, así como la iglesia necesita a hombres que sirvan a Dios con la fe y el amor con que servía Abel. La tierra necesitaba a Abel. La tierra necesitaba a Abel. La iglesia necesita hombres como Abel. Por eso dice la Escritura que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, así como tu inactividad espiritual clama desde la iglesia. Te acomodaste a una forma, te acomodaste a las cuatro paredes, al escenario, a la silla, a mirarle la nuca a tu hermano, a los gritos, a que el pastor agarre el micrófono, los pastores agarren los líderes, los pastores agarren el micrófono y te griten como si vos fueras un animal. A que en un momento se pongan a llorar ahí arriba, un llanto fingido porque siempre lo hacen en el mismo momento, diciendo las mismas cosas. ¿No te das cuenta que son llantos fingidos? La tierra sigue necesitando Abeles. La iglesia sigue necesitando Abeles, hombres de fe, hombres de amor. Dice la Escritura, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No debemos estar entretenidos en actividades no bíblicas dentro de la iglesia. A ver, otra vez. No debemos estar entretenidos en actividades no bíblicas dentro de la iglesia, porque el Señor nos ha encomendado cosas específicas. En especial lo que dice Jesús en Mateo. Desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea,
vi a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay cosas que hacer, hay cosas que hacer. Hay que predicar el Evangelio y hacer discípulos. Predicar el Evangelio y hacer discípulos enseñándoles la palabra de Dios. Por más que les guste la música, el ritmo y todo lo que está en el ritual eclesiástico, Jesús no andaba bailando y saltando y acomodando los parlantes, ni la potencia, ni los ecualizadores. Jesús sabía cuál era la misión del Padre. El reino de los cielos se había acercado. Había que predicar el Evangelio, había que ser discípulos, traerlos, buscarlos, traerlos, enseñarles la palabra de Dios para que fueran partícipes en la extensión del reino de los cielos. No hay tiempo para perder en pavadas. No hay tiempo para perder en rituales vacíos. No hay tiempo para perder. Si los pastores quieren perder el tiempo, que lo pierdan, pero no hay tiempo para perder. Hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Y van a recibir su maldición. Van a recibir su maldición. La misma iglesia de la que los legalistas religiosos han excluido, la misma iglesia de la que los legalistas religiosos han excluido a su hermano, en lugar de cambiar ellos sus propios corazones y alinearlos con el corazón de Dios, es donde van a recibir su maldición. Ahí van a recibir su maldición. Dios se lo dijo a Caín, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Al igual que en el tiempo de Jesús, la religión institucional no está preparada para recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que en la época de Jesús, la religión institucional no está preparada para recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien predica lo que predicaba Jesucristo, cuando alguien predica que es necesario retornar a la Biblia y ajustarse a las enseñanzas de la Biblia, los que están comprometidos con la religión intentarán eliminarlo porque se torna peligroso para la institución religiosa. Cuando aparecen hermanos con dones del Espíritu Santo, son silenciados por la organización y sus líderes, porque es un subversivo. El que tiene dones del Espíritu es un subversivo. ¿Qué quiere decir subvertir? Subvertir quiere decir cambiar el orden institucional. Es un subversivo, a ver si cambia el orden institucional. Pero la iglesia como cuerpo de Cristo es la verdadera afectada por el espíritu de Caín y es la que no puede soportar a religiosos que se aprovechan de la iglesia. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hoy tenemos religiosos de los dos bandos. Tenemos religiosos de los dos bandos. Tenemos aquellos religiosos que se aferran a la religión evangélica, a la religión cristiana, a la religión greco-romana, a lo que han aprendido sin saber demasiado las escrituras, sin haber estudiado nunca la Biblia, y algunos han ido a los institutos bíblicos para hacer el examen nomás, pero nunca han profundizado en escudriñado las escrituras. Están dentro de las estructuras religiosas cristianas, pero otros se han salido de ahí y se han ido al otro extremo y se han judaizado enseñando las obras de la ley, enseñando los méritos y que por los méritos y que por las obras, olvidándose de Jesucristo, que la ley de Moisés habla de Jesucristo. Vosotros pensáis que en la ley tenéis la salvación, escudriñad las escrituras porque la ley da testimonio de mí, dijo el Señor. Ahí tienen a los dos, todos religiosos,
Tienen a los fariseos del cristianismo y a los fariseos del judaísmo. Nosotros estamos llamados por nuestro Señor Jesucristo a la palabra de Dios, a encontrar el camino de retorno al Padre a través de Cristo, a través de Jesucristo nuestro Señor, retornar al Padre para vivir en la casa del Padre y ajustarnos a sus preceptos, a sus instrucciones contenidas en su palabra. Pero no olvidar nunca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. No a la religión institucional y no al fariseísmo judío, no al fariseísmo cristiano, no al fariseísmo judío. Sí al corazón alineado con el corazón de Dios y su palabra, alineado con las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia. ¿Religiosos o personas de fe? ¿Qué busca Dios? ¿Religiosos o personas de fe? Esta lucha ancestral entre la religión y la fe nos obliga a definir muy claramente en nuestro corazón si somos religiosos o somos personas de fe. Tenemos que definirlo. Tenemos que definir si somos religiosos o personas de fe. Porque eso condicionará nuestra relación con Dios y nuestra relación con su iglesia. Definir si somos religiosos o personas de fe. Si sos religioso o persona de fe, eso va a condicionar tu relación con Dios y con su iglesia. No debemos olvidar que dentro de cada uno de nosotros vive un Caín que quiere seguir su propia ley torcida. Dentro de cada uno de nosotros vive un Caín que quiere seguir su propia ley torcida. Porque no hago el bien que quiero, decía el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos. No hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, que no quiero, eso hago. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley, hay un Caín dentro de cada uno de nosotros. La fe hace nacer en nosotros el Abel. La fe hace nacer en nosotros el Abel, que se deleita en la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice la Escritura en Romanos 8, el capítulo del Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró del espíritu de Caín. No obstante, dentro de cada cristiano continúa viviendo un Caín y un Abel. Dentro de cada cristiano, un Caín y un Abel. En continua lucha. Y depende de nosotros despojarnos del Caín. Depende de nosotros despojarnos del Caín. Lo vemos en Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hay un Caín y un Abel luchando en cada uno de nosotros. Vamos a tomar un pequeño receso para que ustedes puedan digerir esto que hemos hablado hasta ahora. Hay que digerirlo, ¿no? No son clases livianas las que hemos visto en esta materia, son clases profundas. Y hay mucho más profundo en el diplomado en Teología y Práctica Ministerial que estamos dando los lunes. Estamos yendo a una teología bíblica muy profunda para poner en práctica, para desarrollar nuestro ministerio pastoral, o nuestro ministerio de líder, o nuestro ministerio de servidor. Estamos yendo mucho más profundo. Esto es la antesala de lo que es aquello allá del diplomado en Teología y Práctica Ministerial. Así que hay mucho más, y mucho más profundo de la palabra de Dios. Así que no se asuste si estas cosas le parecen profundas, pero esto no es para cualquiera. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Así que tomémonos un minuto para respirar hondo, ir a cambiar la yerba del mate
y seguimos en 3 o 4 o 5 minutos a más tardar. Vamos a continuar para terminar con este tema, y si podemos empezar otro, empezamos. Pero por lo menos este tema quiero que quede perfectamente aclarado, perfectamente estudiado para nosotros. A ver si todo está bien, 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 y vamos al tema entonces. Decíamos que dentro de cada cristiano viven ambos, un Caín y un Abel que batallan permanentemente entre sí. Estoy hablando de cada cristiano, no estoy hablando del mundo, no estoy hablando del mundo, estos son espíritus que se manifiestan en la iglesia, todos los que hemos estudiado hasta ahora, son todos espíritus que se manifiestan dentro de la iglesia. Entonces dentro de cada cristiano decimos, hay batallando un Caín y un Abel. Debemos aprender entonces a librarnos, debemos aprender a librarnos de Caín. Debemos, si admitimos que hay una batalla permanente, debemos aprender a librarnos de Caín. Para eso entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a tener en cuenta los deseos de la carne. Los deseos de la carne. No debemos alimentar a Caín. No debemos alimentar a Caín. Es decir, no debemos proveer para los deseos de la carne. Esto es muy importante, Esto es muy importante. Una manera de alimentar a Caín es proveer para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué hay que hacer? No alimentarlo a Caín. No tenemos que proveer para esos deseos de la concupiscencia de la carne. Ya es hora de levantarnos del sueño y rechazar todas las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz, andando como en el día, vestidos del Señor Jesucristo. Vemos en Romanos capítulo 13, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy importante esto para hacer morir hacer morir el Caín que hay en cada uno de nosotros. Para hacer morir el Caín que hay en cada uno de nosotros, hay que dejar de alimentarlo, dejar de andar a escondidas, haciendo cosas en la carne a escondidas. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí tienen una manera de hacer que Abel venza a Caín, y es no alimentar a Caín para que muera. La otra cosa que tenemos que hacer es aprender a desprogramarnos y reprogramarnos. Aprender a desprogramarnos y reprogramarnos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos desprogramarnos de las actitudes de religiosidad de Caín. Debemos desprogramarnos de las actitudes de religiosidad de Caín. Y reprogramarnos con las actitudes y los pensamientos de fe y de amor de Abel. Lo dice Filipenses, esto de la desprogramación y la reprogramación, está clarito en Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él tiene una reprogramación de la mente. Tercero, lo primero y lo mejor que tenemos. Debemos acercarnos a Dios con lo primero y lo mejor que tenemos, en una actitud de amor y fe, como hizo Abel. Acercarnos a Dios con lo primero y lo mejor que tenemos, una actitud de amor y de fe hacia Él. Tarde o temprano, todo cristiano verdadero, todo aquel que realmente tiene un corazón sincero hacia Dios, va a tener que pasar por la prueba de fe y de amor a Dios, en la cual Dios te va a pedir tu Isaac. Al igual que Abraham, vas a tener que pasar por esa prueba. Si tu corazón es sincero hacia Dios, de fe y de amor sincero hacia Dios, vas a tener que pasar por la prueba de Abraham. Dios te va a pedir tu Isaac. ¿Qué quiere decir que te va a pedir tu Isaac? Te va a pedir lo que más amas en la vida. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Se dan cuenta? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y saben qué? Abraham pasó la prueba. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pasó la prueba. Entonces Dios le dijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El Señor no cesará de tratar con nosotros hasta que nosotros nos entreguemos a Dios completamente, con todas nuestras pertenencias y con todos nuestros proyectos incluidos, completamente. Esta es la prueba de la fe y del amor a Dios. ¿A cuánto estás dispuesto a renunciar? ¿Y cuánto estás dispuesto a dar por causa del Señor? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Qué ofrenda estás dispuesto a dar? Debes entender que la cruz del cristiano no es su problema. ¿Cuántos cristianos dicen, estoy pasando por una cruz, estoy enfermo, o tengo un hermano enfermo, un familiar enfermo, o tengo un problema laboral, o tengo un problema económico, o tengo tal problema? La cruz del cristiano no es su problema. El problema del cristiano no es su cruz. Tiene nada que ver. Dice, esta es mi cruz, no es tu cruz. Tampoco es tu cruz la dificultad ni la carga que te ha sido impuesta. Tu cruz es negarte a vos mismo para dar todo a Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tu cruz es negarte a vos mismo para seguir a Dios, para darle toda tu vida, todo tu ser, todas tus fuerzas, todas tus prioridades a Dios. Es el renunciar a lo que amas y aquello a lo que estás apegado para que Dios ocupe todo el lugar en vos. Renunciar, te gusta tanto la religión, te gusta tanto cantar el domingo, te gusta tanto llegar a saludar a los hermanos, te gusta tanto que otro haga el trabajo, los pastores, y vos disfrutar de la reunión, vas a tener que renunciar a eso. Ese no es el modelo de Dios. Dios te pide que pongas en marcha tu fe y te pongas a servir a Dios, no a ser servido. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y nosotros queremos que nos sirvan. Renunciar a lo que amas, renunciar a aquello a lo que estás apegado, a la forma de la religión, para que Dios ocupe el lugar que le corresponde. Si Jesús mismo se dio a sí mismo por completo, hasta dar su propia vida, ¿no tiene el derecho de pedirnos a nosotros todo también? Si Él dio todo, ¿no tiene derecho a pedírmelo todo a mí? Tenemos que tener en cuenta que Cristo nos abrió el camino. Cristo nos ha abierto el camino para que podamos entrar
como iglesia confiadamente hasta el trono de la gracia, para que podamos entrar inclusive al lugar santísimo por su sangre y por su cuerpo, para ofrecer ofrenda a Dios. Dice Hebreos, muy esclarecedor Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. A veces nos equivocamos cuando damos una justificación al por qué no dejar de congregarnos. Y la verdad que es, lo que está diciendo acá, es que nos congregamos para servir. Nos congregamos para servirnos mutuamente, lo cual es imposible en una iglesia institucional. Es imposible en la religión de Caín. Es imposible. Es imposible en un lugar donde todo está mirando la nuca del que está delante y todo el espectáculo se monta arriba de un escenario. Primero el espectáculo musical y después el espectáculo de la dialéctica, del discurso inspirado, manipulador y de autoayuda, donde te dicen que sos un campeón y donde tratan de insuflarte fe, una fe religiosa, una creencia religiosa y no la verdadera fe bíblica. Teniendo en cuenta que la verdadera fe bíblica, la emuná en hebreo, la verdadera fe bíblica no es creer en fantasías religiosas, sino que la verdadera fe bíblica es una fe comprometida, es una fe que es sinónimo de lealtad, de fidelidad, y solamente podemos ser leales y fieles al Señor cuando obedecemos su palabra. La verdadera fe bíblica tiene que ver más con obediencia que con creer en las fantasías religiosas que nos cuentan en la religión. Por eso el congregarse no tiene que ver con ser servido, no tiene que ver con que vengo a entretenerme, tiene que ver con el servicio mutuo. Para eso nos congregamos, tiene que ver con el servicio mutuo. Por eso dice que nos debemos considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Entonces, no tenemos que dejar de congregarnos. No tenemos que dejar de congregarnos, sino que debemos congregarnos para exhortarnos. Dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué exhortándonos? Animándonos, edificándonos mutuamente. Se necesita gente que enseñe la palabra, gente que anime con la palabra a otros, gente que edifique a los otros. La mutua edificación del cuerpo. Qué lejos estamos de la iglesia neotestamentaria. Qué lejos que estamos de la iglesia bíblica. Tiemblo al pensar si realmente seremos salvos o no. Tiemblo al pensar. Nos hemos alejado tanto de la palabra de Dios. Nos hemos alejado tanto de la instrucción de Dios. Estamos tan lejos de la iglesia primitiva. Estamos tan lejos de la quejilá, la congregación, de la eclesía, la iglesia, de la Biblia. Tan lejos estamos que a veces tiemblo pensando ciertas cosas. ¿Cuál es la ofrenda que Dios quiere? ¿Cuál es la ofrenda que Dios quiere? Dios quiere el producto de la tierra que llevó Caín. Dios quiere lo primero de las ovejas que llevó Abel. Dios quiere tu dinero,
¿Tu dinero? Dele a Dios lo que es de Dios. ¿Quiere tu dinero, Dios? La ofrenda que Dios quiere somos nosotros mismos. La ofrenda que Dios quiere somos nosotros mismos puestos a su servicio. Nosotros mismos puestos a su servicio. Dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio que Dios quiere somos nosotros mismos puestos a su servicio. No hemos sido incorporados a un ejército para descansar. No hemos sido incorporados a un cuerpo para ser servidos por el resto de los miembros del cuerpo. No hemos sido incorporados con labradores para tomar mate abajo de un árbol. Porque el labrador, para recibir el fruto, debe trabajar primero. Todos nosotros hemos sido incorporados a la iglesia para presentarnos a nosotros mismos en servicio a Dios. Es lindo el ritual religioso de prepararnos cada domingo y que se prepare nuestra esposa y nuestros hijos y tomar el auto y llegar al lugar de reuniones, al templo, al edificio y entrar y saludar a los hermanos y sentarnos en un lugar y que empiece a sonar la música y cantamos y que después nos endulcen el oído con palabras que endulzan el oído justamente, palabras halagüeñas. Y después terminar y poner nuestros diezmos y terminar y saludarnos y abrazarnos y llegar a casa con cara de santos porque ya cumplimos. Con cara de santos porque ya cumplimos. Y hoy nos estamos dando cuenta, hoy, con esta lección, de que eso es el espíritu de Caín. Eso es exactamente el espíritu de Caín. El Señor no dio su sangre, no entregó su vida para meternos en un lugar de confort, en un teatro griego donde la pasemos bien, pagando una módica suma del 10% de nuestros ingresos. Él dio su vida por nosotros, para incorporarnos a su iglesia, a su iglesia. Y su iglesia es un cuerpo, también es un templo, también es una nación, pero también es un ejército. También es un ejército. También es un grupo de obreros. Porque la mies es mucha, dijo el Señor, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Rogad al Señor de la mies. Y el Señor de la mies sí está obrando. Y sí está enviando obreros a la mies. Te está enviando a vos y me está enviando a mí. Te está enviando a vos y me está enviando a mí. A su mies como obreros de su mies. Y nos está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No estamos en la iglesia para el ritual religioso. Qué poca cosa es si nos conformamos con el espíritu de Caín. Qué poca cosa es si nos conformamos con el espíritu de Caín. Estamos en la iglesia para servir a Dios. Estamos en la iglesia para edificarnos mutuamente con los hermanos, para exhortarnos mutuamente, para ajustar la forma de nuestra vida y de nuestro culto a Dios a las Sagradas Escrituras, al modelo bíblico y no al modelo de la religión. Si has comenzado tu relación con Dios a través de un profundo amor y fe que te impulsaba a dar testimonio de tu fe a tiempo y fuera de tiempo, tal como nos dice la Biblia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si has comenzado tu relación con Dios de esa manera, y has comenzado tu relación andando en las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas, como dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué hemos sido creados en Cristo Jesús? ¿Para qué hemos sido redimidos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, luego te has enfriado, te has ido enfriando gradualmente, nunca nada sucede de golpe. La religión, las prácticas religiosas, el ritual religioso, el espíritu de Caín te ha ido enfriando y tu relación con Dios se ha transformado en puro ritual religioso. Lo que hoy cada uno de nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y hacer las primeras obras de amor y fe. Hacer teshuvá, retornar, arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento bíblico, que no es solamente una sensación de pesar, de dolor, de tristeza y de vergüenza por lo malo que hemos hecho, sino que empieza por eso, pero conlleva un retorno al Padre, un retorno a las instrucciones de su palabra. Si ha sucedido eso y estamos entretenidos y conformados a un mero ritual religioso, es tiempo de arrepentirnos con verdadero arrepentimiento bíblico y hacer las primeras obras de amor y de fe. Tal como dice el mensaje de Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido. Si vos reconoces, y yo reconozco, si reconocemos que hemos sido unos religiosos, que hemos estado relacionándonos con Dios de la misma manera que intentaba relacionarse Caín, sobre la base de ritos vacíos para tenerlo contento. Fui el domingo y estuve 3 horas y canté y levanté las manos, hasta lloré. Y saludé a los hermanos y fui con toda mi familia y volví contento, con cara de santo, con cara de justificado por los méritos propios de haber ido. Sobre la base, igual que Caín, sobre la base de ritos vacíos para tener a Dios contento. Tal vez ha sucedido que en la iglesia no te han enseñado otra cosa. Tal vez ha sucedido que en la iglesia no te han enseñado otra cosa, otra forma. Hoy es el día de comenzar una nueva relación con el Señor. Una nueva relación con el Señor. Te pido, allí donde estás, querido alumno, tanto a los que están viendo ahora en vivo como a todos los que verán esto on demand, en diferido, grabado, que van a ser muchos. Les pido, establezcan una relación de amor y de fe con Dios a través de Cristo Jesús. Establezcan una relación de amor y de fe con Dios a través de Cristo Jesús, dándote a vos mismo como ofrenda, como primogénito de muchos que vendrán al conocimiento del Señor a través tuyo. Pero es necesario que te des a vos mismo, como las primicias, como la primera ofrenda, los primeros nacidos de las ovejas. El primero, date a vos mismo como ofrenda, como primera ofrenda. La primera ofrenda de los muchos que van a venir al conocimiento de Dios a través de Jesucristo, por tu predicación, y que van a conocer su palabra, y que su vida va a ser transformada por la palabra a través de tu enseñanza.
de tu enseñanza de la palabra de Dios, de tu discipulado, de cómo los discipules, enseñándoles el estilo de vida cristiano a través de las instrucciones contenidas en la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Id y aprended lo que quiere decir, lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Hay mucha gente, queridos alumnos, que están en tercer año, hace 3 años que estamos juntos estudiando la palabra, y todavía allí afuera hay mucha gente que no conoce al Señor. Todavía allí afuera hay mucha gente que se pierde. Hay mucha gente todavía que se está perdiendo, y otros que están en la religión tradicional creen que con el espíritu de Caín pueden agradar a Dios, dándole a Dios una ofrenda para limitarlo solamente a las horas de domingo, a las horas de culto, a las horas de reunión. Tantos equivocados afuera y tantos equivocados adentro. Jesús mismo predicó a los equivocados de adentro. Pasó aproximadamente 4 años de su ministerio terrenal predicando a los equivocados de adentro. Predicando a los equivocados de adentro. Escudriñar los evangelios, vas a ver que Jesús pasó todo su ministerio predicando a los equivocados de adentro. A aquellos que conocían la religión desde que habían nacido. Sin embargo, eran los equivocados de adentro. Aquellos que pensaban que la religión los podía salvar. Aquellos que pensaban que a Abraham tenemos como padre. Abraham tenemos como padre. Jesús le tuvo que decir que de las rocas, de esas piedras, Dios podía levantar hijos a Abraham. El espíritu de Caín de los fariseos. El espíritu de Caín de los fariseos de la iglesia cristiana. El espíritu de Caín de los fariseos del judaísmo. Es el mismo espíritu de Caín. El mismo espíritu de Caín. Hay tantos a quienes llevar de retorno al Padre. Hay tantos a quienes llevar de retorno a las Sagradas Escrituras. Pero para eso hay que hacer morir al Caín que hay en cada uno de nosotros. Hay que hacer morir al Caín. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, somos el primogénito que Dios quiere como ofrenda. Porque su iglesia es la congregación de los primogénitos que están inscriptos en el cielo. De los justos como Abel. La iglesia del Señor es la congregación de los primogénitos que están inscriptos en el cielo. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios quiere tu sacrificio como primogénito. Tu sacrificio como primogénito. Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. ¿Vieron que está ahí escrito? ¿Nos hemos acercado a qué? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. A la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cada uno de nosotros pertenecemos a la congregación de los inscriptos, de los primogénitos que están inscriptos en los cielos.
Cada uno de nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos. De los primogénitos que debemos ser nosotros, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cada uno de nosotros, para servirlo, para servirlo. Le estoy haciendo un llamado para servir. A un llamado a salir de la comodidad, del confort, del rito religioso cristiano. Y decir, Señor, ¿en qué te debo servir? Porque estoy dispuesto a darme yo mismo como ofrenda. Yo mismo como ofrenda a ti. Darte mi tiempo, lo mejor de mí. Lo mejor de mí, lo mejor de mí, mi tiempo. Lo mejor de mí, mis capacidades, mis talentos. Lo mejor de mí para servirte. Ese es el espíritu de Abel. Ese es el espíritu de Abel. Como primogénitos, participemos de la cena del Señor, entendiendo que la sangre de que habla Hebreos, la sangre que se ha rociado, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Y que la copa representa la comunión de la sangre de Cristo. Por tanto, amados míos, dice 1 Corintios, huid de la idolatría. Huid de la idolatría de la religión, la idolatría de los pastores. Huid de la idolatría de las doctrinas de hombres. Huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. 1 Corintios 10, 14 y 15. Y 16, 17. El 15 dice, como a sensato os hablo, como a estudiantes. Gente que tiene la cabeza bien desarrollado el pensamiento crítico para pensar, que tiene capacidad de razonar, que tiene capacidad de discernir. Eso dice el versículo 15, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Repito, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es necesario volver a la palabra de Dios. Es necesario retornar a la palabra de Dios. Le estoy dando este último texto para que usted entienda que hemos retornado al Padre a través de Jesucristo. Sin embargo, hacer memoria de Él nos resulta una molestia, nos resulta una pérdida de tiempo en las iglesias cristianas cada vez más. Hacer memoria de Él, hemos retornado a través de Él. Entonces nos resulta una pérdida de tiempo, una molestia hacer memoria de Él cada vez que nos reunimos, participando de la cena del Señor. Reunirnos alrededor de su mesa y participando de su cena nos resulta una molestia. Nos hemos convertido en fariseos de la religión cristiana, fariseos cristianos, fariseos que se han apartado de Jesucristo y se han ido detrás de sus tradiciones, de su ritual, de su religión, de su espíritu de Caín. Y otros también han dejado a Jesucristo y se han ido al judaísmo y se han convertido al fariseísmo, al espíritu de Caín en el fariseísmo judaizante. Pero nosotros necesitamos volver al Padre a través de Jesucristo. Y Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra reunión congregacional, reunidos alrededor de la mesa del Señor, con la cena del Señor arriba, y vamos a cantar, y vamos a alabar, y vamos a adorar, y vamos a estudiar la palabra, y nos vamos a edificar mutuamente, y nos vamos a exhortar mutuamente, y aún vamos a ofrendar, y vamos a hacer toda la comunión que sea alrededor de la mesa como la familia del Señor, con Jesucristo en el centro, haciendo de memoria de Él cada vez que nos reunimos y examinándonos a nosotros mismos cada vez que hacemos memoria de Él para reconciliarnos, para estar limpios, para hacer teshuvá, para arrepentirnos, para vivir en emuná, en fe, porque el justo por la emuná vivirá, el justo por la verdadera fe bíblica vivirá.
Por eso es importante, miren cuántas cosas hemos visto hoy. Por eso es importante para nosotros retornar a la palabra de Dios. Por eso es importante para nosotros retornar a las Sagradas Escrituras. He dado esta clase lento, pensaba dar 2 capítulos. Sin embargo, me he quedado en un solo capítulo y he reflexionado profundamente sobre este capítulo, porque entendí en mi espíritu qué es lo que correspondía en esta clase y lo que necesitábamos cada uno de nosotros y todos aquellos que verán esta clase filmada. Necesitamos volver. Necesitamos volver. Ustedes dirán, los inconversos necesitan convertirse. Yo les digo, el proceso de conversión es algo de toda nuestra vida, aún siendo creyentes. La teshuvá, el proceso de retorno, el proceso de conversión, es un proceso de toda nuestra vida, aún siendo creyentes. Aún después de haber dado ese primer paso de arrepentimiento bíblico, cuando venimos al Padre a través de Cristo, cada vez debemos dar otra vez ese paso de retornar al Padre a través de Cristo. A través de Jesucristo retornamos al Padre. Como el hijo pródigo que retornó a la casa del Padre, pero retornamos a la casa del Padre para vivir conforme a las instrucciones del Padre. El hijo pródigo no se fue de la casa del Padre porque le faltaba dinero, porque le faltaba riqueza. Tenía toda la herencia que había recibido del Padre. Se fue de la casa del Padre porque en la casa del Padre tenía que vivir conforme a las normas que regían la casa del Padre. Porque en la casa del Padre tenía que vivir conforme a las instrucciones de vida del Padre. Y lo que no quiso fue vivir de acuerdo a las instrucciones de vida del Padre. No quiso vivir en la casa del Padre porque en la casa del Padre tenía que obedecer al Padre, tenía que obedecer sus instrucciones, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos, sus estatutos. Y eso es lo que no quiso el hijo pródigo. El hijo pródigo no se quiso sujetar a la ley del Padre, quiso sujetarse a sí mismo, quiso ser su propio Dios, su propio Señor. Y se fue a una provincia apartada, malgastando todos los bienes del Padre en la provincia apartada. Pero cuando regresó a la casa del Padre, no regresó a la fiesta, no regresó, por más que el Padre hizo fiesta, hizo banquete, no regresó a tomar la posición nuevamente de hijo, aunque el Padre le puso el anillo de hijo en su mano. No regresó al confort, regresó a las instrucciones del Padre. Regresar a la casa del Padre significa regresar a las instrucciones del Padre. Regresó a la casa del Padre para vivir conforme a las instrucciones del Padre. E hizo un verdadero arrepentimiento bíblico, donde tuvo el dolor, la vergüenza de haberle fallado al Padre, de haberse alejado, de haberle dado la espalda, de haberse ido lejos, el dolor, la vergüenza, la tristeza, que lo llevó a cesar de hacer lo que estaba haciendo, a tomar una decisión, a retornar, a hacer teshuvá, a hacer retorno a la casa del Padre y a estar dispuesto a reparar el daño y a vivir de acuerdo a las instrucciones del Padre. Y la manera que él encontró de reparar el daño fue: hazme como a uno de tus jornaleros. Si me haces como a uno de tus jornaleros, yo estoy dispuesto a trabajar para devolverte los bienes que malgasté en la provincia apartada. Estoy dispuesto a no ser hijo y seguir viviendo de los bienes. Estoy dispuesto a yo trabajar para reintegrarte, para reparar el daño, para restituir lo que malgasté. Y vivir en una vida en la casa del Padre conforme a las instrucciones del Padre, a las reglas, las normas con las que se vive en la casa del Padre.
Eso es el verdadero arrepentimiento bíblico. Es lo que hizo el Hijo Pródigo. Nosotros tenemos un camino para retornar. Hemos tenido, cada uno de nosotros, un camino para retornar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Redentor Jesucristo. Así que hemos hecho todo este proceso. Hemos retornado al Padre por el camino que es nuestro Redentor Jesucristo. Pero no nos olvidemos que hemos retornado a la casa del Padre para vivir conforme a las instrucciones, a las normas de vida que están escritas en su palabra, en sus instrucciones, en su Torá, en su Biblia, en la palabra de Dios. Por lo tanto, ninguno ha retornado en la casa del Padre para cruzar los dedos, ponerlos en la nuca y descansar. Hemos retornado a la casa del Padre para trabajar. Jesucristo dijo algo que está en un texto tan clave para nuestra vida y para este tiempo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. No volvimos a la casa del Padre para ver cómo el Padre todavía trabaja y cómo el Hijo todavía trabaja. Hemos retornado a la casa del Padre para hacer lo mismo que hace el Padre. Mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. Hemos retornado a la casa del Padre para ofrecernos a nosotros, para que el sacrificio de Abel nuestro sacrificio sea el de Abel, lo primero, lo más importante, lo mejor. Nosotros mismos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Con esto quiero terminar esta materia, con esta reflexión. El sacrificio que nos pide Dios somos nosotros mismos. Salir de la comodidad que nos ha vendido la religión. Salir de ese mundo de creencias fantasiosas en recibir bendición sin dar nada. Sin un sacrificio como el de Abel. Y la bendición la vamos a recibir cuando seamos capaces de ofrendarnos como sacrificio nosotros mismos para servir a Dios y nos podamos ajustar a las instrucciones de su palabra para nuestra vida. Su Torá, su instrucción para que nuestra vida finalmente dé en el blanco. Yo les agradezco la paciencia de estas 6 clases que nos ha llevado esta materia Discipulado 4, lecciones para transmitir visión. Les doy gracias por compartir esta materia y los invito a la próxima semana para que juntos comencemos la materia Administración de la Iglesia. Les va a resultar muy útil y muy interesante. Los bendigo en el nombre de Dios. Gracias por no haberme dejado solo, por haberme acompañado y por haber orado cada semana antes de empezar la clase, para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos ilumine, los ilumine a ustedes, me ilumine a mí, para que la palabra se haga luz, para que la palabra se haga vida en nosotros, para que la palabra sea una lumbrera que alumbra nuestro camino. Que ustedes hayan orado. Y si ustedes oraron, y si alguno tenía falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero pida sin fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Si tiene falta de sabiduría, pídala. Pero yo creo que lo han hecho y que el Espíritu Santo les ha revelado muchas cosas en esta materia. Por eso los bendigo en el nombre de Dios. Que la presencia de Dios siempre esté con ustedes y que su Santo Espíritu siga iluminando sus mentes y sus corazones para que la palabra de Dios se haga revelación en sus vidas. Amén.